Bienvenidos de nuevo al canal de YouTube. En esta ocasión tenemos una receta tipo pastel, pero un pastel esta vez ya vamos afinando los tiros, vamos haciendo las cosas mejor y esta vez tenemos un pastel de chocolate. Tenemos un pastel con vainilla y chocolate y creemos que la mezcla que tiene esta receta es muy acertada y deja un sabor muy placentero. ¿Vale? Si te gusta el chocolate, tiene pues los matices del chocolate con la vainilla y las galletas y quedan bastante acertados. Entonces ahora sí que vamos pues eso, rizando más el rizo y haciendo las cosas mejor. Y haciendo pues cada vez recetas más elaboradas en cuanto a proporciones o en cuanto a gustos, para encontrar pues muchos más matices y no estar vapeando pues líquidos monótonos, ¿vale? Líquidos que no son muy elaborados, ¿vale? Pues estos, conforme va pasando el tiempo, vamos haciendo recetas más complejas y más elaboradas. Entonces, la receta de hoy tiene vainilla swirl, que la tenemos por aquí. Tiene French vainilla, que la tenemos por aquí. Tiene cake yellow, que si os acordáis, esto es un pastel, ¿vale? También nos deja el saborcito del pastel por este. Añadimos el hazelnut praline, que le da mucho juego. El hazelnut normal está bien, ahora el hazelnut praline ya está muy rico. Añadimos al hazelnut praline, para acentuarlo más, añadimos el doble chocolate. Le añadimos los bizcochos y le añadimos el Graham Cracker, el cheesecake Graham Crust, que también nos va a dar un juego bestial para esta receta. Y por último añadimos el Graham Cracker Clear, ¿vale? Entonces, solo mirando la receta así, sin saber las proporciones, más o menos ya podéis intuir de lo que va a ir, que va a predominar. Va a predominar lo que es el chocolate, está claro. Y vamos a tener pues eso, unos matices de vainillas sobre los chocolates y con la masa del pastel del cheesecake, con el Graham Cracker y el biscuit. Entonces encontramos que está, ya lo veréis, está muy rica esta receta. Del vainilla swirl, nos dice que utilicemos un 2%, es decir, 0,2 mililitros. Por aquí. 0,2 mililitros vainilla swirl. Del French vainilla nos dice que utilicemos un 3%. 3% es 0,3. Aquí. Porque no se sale el tapón. Ahí está. Del cake yellow utilizamos un 2%. El cake yellow está casi gastado ya. Un 2%. Aquí está. Del hazelnut praline utilizamos un 4%. 4%, estas jeringas son las viejas y van más duras. Un 4% es 0,4 mililitros. Este sinceramente da ganas de bebérselo solo con olerlo. Es bestial lo rico que huele el hazelnut praline. Del doble chocolate utilizamos un 1%. Utilizamos muy poquito porque es doble chocolate y es muy potente. Doble chocolate 0,1. Es un 1%. Aquí. Del biscuit utilizamos un 4%. Biscuit. Del biscuit utilizamos un 4%, que es 0,4 mililitros. Ya estamos con que cogen aire. Bueno, como tiene un poquito de aire, le dejo este poquito de más. Veis que tiene aquí las burbujitas estas, pues por eso le dejo un poquito más. Entonces, del biscuit un 4%, es decir, 0,4 mililitros. Del biscuit. Aquí está. Lo vamos a tapar. Es que este no lo comenté por aquí. Del biscuit, ciérrate bien. Del biscuit 0,4 mililitros. Dejo por aquí la jeringuilla de este para no mezclarla.
Del cheesecake Graham Crust, ojo que no es lo mismo cheesecake normal que el Graham Crust, son diferentes, los sabores son distintos. Este cheesecake es una mezcla de los dos, está muy rico. Para utilizarlo así sobre la base de pastel está muy rico. Un 2% son 0,2 mililitros. 0,2 mililitros. Y de Graham Cracker Clear utilizamos otro 2%. Por aquí. Ahí está. ¿Total que tenemos? Pues total tenemos de aroma un 20% de aroma. Una concentración de aroma que está bastante bien. Recordad que es un pastel, por eso, con puntitos de vainilla, pero que predomina el chocolate pralín, ¿vale? Y como le metes el doble chocolate que lo acentúa, te da más sensación del chocolate pralín, que era, pues eso, una masa de pastel con vainilla y chocolate, muy rico. Le tenemos que añadir propilén glicol. Como lo hacemos al 50-50, pues son 5 mililitros menos 2 mililitros de aroma, le añadimos 3 mililitros de propilenglicol. 3 mililitros de propilenglicol por aquí. Dejamos que baje lo del tubo. Y añadimos. La volvemos a poner en su sitio y nos lo llevamos. Y ahora... Uy, perdón, ya moví la cámara. Es que está el cable de la cámara y paso la mano por encima y lo muevo. Muevo, cierro. Muevo un poquito esto para que se mezcle. Vuelvo a abrir. El olor es que es bestial. Ya lo veréis cuando veáis el líquido este. Y a ver, se supone que hay que dejarlo macerar. Digo se supone porque la primera vez que lo hice me equivoqué con la etiqueta y la puse mal. Lo que pasa es que luego al probar el líquido dije, hostia, esto no puede, no. Claro, buscas por las fechas y miras por las recetas y dices, mierda, he puesto, perdón por decir mierda, he puesto la etiqueta mal, pero es que tenía, pues creo que era una semana o algo así cuando lo probé y dije, esto está muy bueno, ¿qué leche es esto? Esto no me... A los que tenía por esas fechas, porque lo voy etiquetando por fechas y sé las recetas que están de un tiempo y las recetas que están de otro. Pues a los que tenía por esas fechas no tenía ninguno con este sabor de chocolate. Y yo dije, a ver, esto no puede ser, aquí ha pasado algo. Entonces te pones a mirar las hojas y te das cuenta que sí, que te has equivocado al poner la fecha. Entonces, volvemos a las mismas. Una vez que hueles esto con una semana, o que lo pruebas en mi caso con una semana, a ver quién se espera un mes o un mes y medio a que esto esté hecho. Es que es complicado. Entonces, con esta yo he tenido problemas por eso. Porque creo que hice, la primera vez creo que hice sí 10 mililitros. Y luego volví a hacer 30 mililitros más. Y ahora los 10 mililitros estos. Pero la primera vez que hice los 10 mililitros, que se supone que los tenía que dejar pues para que los pruebe el resto de gente y a ver a quien le guste pues hacerle la receta, ya sea Pepe, ya sea Pedro, el que sea. Pero claro, si lo haces y te lo papeas, y es que está muy rico, entonces que sí, que los tendría que guardar pues para que el resto lo probaran, pues sí, pero es que muchas veces no lo hago. Yo lo siento porque muchas veces cuando me preguntan, ¿tienes algo nuevo? No tengo nada. No, ¿qué le digo? ¿Me lo he vapeado? No, coño, pero es que a veces pasa eso. Que está más rico de lo que esperas y se me va a la mano. Entonces a veces pasan cosas de estas. Con esta pues pasa eso, que huele muy bien, pero es que sabe igual. Entonces deja el punto ese de chocolate, bajo mi punto de vista creo que el punto de chocolate aquí está muy logrado. Y creo que lo logra, de glicerina ponemos 5 mililitros. Mientras hago lo de la glicerina os hablo esto del pralín este de las narices. Lo logra el Hazelnuts Pralín te deja un sabor de las avellanas, pero a pralín, a nocilla y demás. Había uno que era de Atmos Lab, que era Nochola, creo que se llamaba. Y ese daba el puntito, pero le faltaba, bajo mi punto de vista, le faltaba algo. Pues juntando el pralín con el doble chocolate, también lo he probado con el Nochola y no me ha ido bien. Juntando el pralín con el doble chocolate, con el biscuit, con el Graham Cracker, con el cheesecake Graham Cracker y con el Graham Cracker, deja un sabor bestial. Ya lo veréis. Si te gusta el tipo de chocolates, pasteles y demás, ¿vale? Si no vas de ese rollo, nada. Pues si no vas de ese rollo, tenemos un montón de recetas fresquitas para que cojas. Ahora, si vas del rollo este de pasteles, de pasteles van a salir muchas recetas
y muchas recetas haciendo juego con esto, porque es que da para mucho. Y da para hacer, pues eso, muchos tipos de recetas así, que son todas, son muy parecidas, ¿vale? Pero tienen matices diferentes. Y los matices son los que hacen pues que te enriquezca mejor la receta y que te sepa mejor. Ahí ahora. No me entraba. Y con esto ya está hecho. Vemos. Y lista. Y esta es nuestra receta de chocolate. Es un pastel de chocolate con vainilla, pero con toques de vainilla. Entonces está muy rico. Pero es más bien un pastel de chocolate al uso. Un pastel de chocolate, y está muy rico. Bueno, esto es todo y nada, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.